Hola, mi nombre es Yael y el día de hoy vamos a hablar sobre el movimiento rectilíneo uniforme, movimiento rectilíneo uniforme acelerado, movimiento vertical y movimiento circular uniforme. Y todo esto lo vamos a representar en una motocicleta para ver cómo se usa la física en nuestro día a día. En algo tan simple como movernos de un punto A a un punto B, de una ciudad a otra, todo mediante un simple motor. Todo esto lo abordaremos en 4 videos. Cada uno se explicará con diferentes leyes de Newton, con diferentes ejemplos de velocidad, curva y aceleración, rebases, todo lo que pondríamos como ejemplo en nuestra vida cotidiana para demostrar que la física está en nuestro día a día. A continuación el video de movimiento rectilíneo uniforme. Y ahora veremos a continuación un ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme o MRU. El movimiento rectilíneo uniforme ocurre cuando un cuerpo se desplaza en línea recta a velocidad constante, es decir, cuando la aceleración es igual a 0. En este caso, la motocicleta se mantiene a una velocidad estable cercana a 76 km por hora, manteniendo su desplazamiento sin aumentar ni disminuir la rapidez. ¿Y qué quiere decir esto físicamente? Eso significa que la fuerza neta sobre el sistema es 0. La fuerza de atracción que se entrega al motor se equilibra con las fuerzas resistivas que se oponen al avance, como lo es la fricción del pavimento y la resistencia del aire, la inercia del sistema. Todo esto implica que este equilibrio se logra gracias a la interacción coordinada de varios elementos mecánicos que contiene la motocicleta. Lo es el motor. El motor convierte energía química, que es el combustible, en energía mecánica, transmitiéndolo hacia el cigüeñal, que transforma el movimiento lineal del pistón en un giro continuo. ¿Esto qué quiere decir? Cuando las fuerzas de tracción y fricción se equilibran, el resultado es un movimiento constante. Y esto, según la primera ley de Newton, también llamada ley de inercia, dice: todo cuerpo persevera en su estado de reposo o de movimiento rectilíneo uniforme, a menos que una fuerza externa cambie dicho estado. Por ello, mientras el piloto mantenga estable el acelerador y no haya fuerzas adicionales que modifiquen su velocidad, el movimiento permanecerá uniforme. O sea que si no hay mayor ingreso de gasolina, el motor no tiene por qué dar más fuerza y más velocidad. Esto significa que se mantendrá una velocidad constante, como se explica en dicho ejemplo en el video que previamente se está mostrando. Y pues con dicho ejemplo podremos concluir con la representación de movimiento rectilíneo uniforme. Ahora vamos con el siguiente tema. Y a continuación el ejemplo de movimiento rectilíneo uniforme acelerado. Y a continuación en pantalla el experimento de movimiento rectilíneo uniformemente acelerado. El movimiento rectilíneo uniformemente acelerado ocurre cuando la velocidad cambia de forma constante con el tiempo. En la práctica esto sucede al acelerar la motocicleta generando una fuerza neta positiva. En el primer tramo el vehículo acelera desde 29 km hasta 76 km y en otro segmento desde 56 hasta 100 km por hora. En ambos casos las causas del cambio de velocidad están en el aumento de potencia generado por el motor. Al girar el acelerador se abre la válvula de admisión, permitiendo la entrada de una mayor cantidad de aire al cilindro. Añade más combustible aumentando la presión en la cámara de combustión. Al producirse la explosión controlada, el pistón es impulsado con fuerza mayor, lo que incrementa el torque sobre el cigüeñal. Este torque se transmite a través del embrague y la caja de cambios hasta llegar al piñón de salida, que junto con la cadena de transmisión transfiere esa energía rotacional a la corona de la rueda trasera. En este punto la fuerza de la rueda sobre el pavimento provoca una reacción igual y opuesta que impulsa a la motocicleta hacia adelante. Conforme la segunda ley de Newton explica que este fenómeno, al establecer que la aceleración de un cuerpo es directamente proporcional a la fuerza neta aplicada e inversamente proporcional a su masa. Por eso, al aumentar la apertura del acelerador, el motor entrega más energía y la motocicleta incrementa su velocidad de manera uniforme, mientras el sistema mantenga constante la fuerza de tracción. Cuando el conductor deja de acelerar o aplica el freno, ocurre el proceso contrario. Al cerrar el acelerador se reduce la entrada de aire y combustible al cilindro, disminuyendo la energía liberada en cada combustión. El motor genera entonces menos torque y la motocicleta empieza a perder velocidad de forma natural debido a las resistencias externas. Si se utiliza el freno, entra en acción el sistema hidráulico de disco. Al presionar la maneta, el líquido de frenos transmite la presión a las pinzas, que empujan las pastillas contra el disco metálico y a la rueda. La fricción entre ambos convierte la energía cinética del movimiento en calor, produciendo una aceleración negativa que detiene progresivamente el vehículo. En este proceso, la fuerza de fricción actúa en sentido opuesto al desplazamiento, cumpliendo nuevamente con la segunda ley de Newton.
pero consigo lo contrario en la aceleración. Este tipo de movimiento demuestra que no solo el aumento de velocidad es un fenómeno físico medible, sino también su disminución controlada. Y a continuación, el ejemplo de movimiento circular uniforme. A continuación, el experimento representado de movimiento circular uniforme. En el movimiento circular uniforme, un cuerpo se desplaza con rapidez constante describiendo una trayectoria circular. En las curvas tomadas a 76 km por hora se observa cómo la dirección de la velocidad cambia continuamente aunque la rapidez se mantenga igual. Este cambio de dirección requiere una fuerza centrípeta dirigida hacia el centro de giro. En la motocicleta esta fuerza proviene principalmente de la fricción lateral entre la llanta y el pavimento, así como la inclinación del sistema que equilibra las fuerzas horizontales y verticales durante la curva. El piñón, la cadena y la corona siguen transmitiendo el torque del motor manteniendo la velocidad angular constante de las ruedas. Mientras tanto, la fuerza de fricción evita que el vehículo se deslice hacia afuera, actuando como fuerza centrípeta efectiva. En resumen, en las curvas la motocicleta logra mantenerse estable porque la suma de fuerzas laterales, gravitacionales y de fricción se equilibran generando una trayectoria circular uniforme. Y a continuación, el ejemplo de movimiento vertical. A continuación, la representación del experimento de movimiento vertical o caída libre. La caída libre es un movimiento vertical donde la única fuerza que actúa es la gravedad. Cuando soltamos un objeto desde cierta altura, este cae porque la gravedad ejerce una fuerza constante que lo acelera hacia el suelo. Esa fuerza se le llama peso y depende de la masa del cuerpo y de la aceleración gravitatoria. Eso quiere decir que la fuerza de gravedad actúa igual sobre todos los cuerpos, haciendo que caigan con la misma aceleración cuando no hay resistencia al aire. La misma gravedad actúa sobre la motocicleta, pero de forma equilibrada, por lo que la reacción del suelo, gracias a ese equilibrio, la moto se mantiene en contacto con el pavimento, permitiendo que la fuerza de fricción transmita correctamente la tracción y la estabilidad. Explicación de la gráfica de MRU, movimiento rectilíneo uniforme. Gráfica, distancia versus tiempo. En esta gráfica se observa una línea completamente recta y con pendiente constante. Esto significa que el movimiento fue uniforme, es decir, la velocidad no cambió. La distancia aumenta de manera proporcional al tiempo porque siempre se avanzó a la misma rapidez. Esta recta demuestra que en ese tramo mi movimiento fue un MRU real. No hay aceleración, solo avance constante. MRUA. La gráfica distancia-tiempo es curva porque existe una aceleración constante. La velocidad aumenta con el tiempo, haciendo que la distancia crezca cada vez más rápido. La curvatura evidencia la presencia de una fuerza neta según la segunda ley de Newton. Movimiento vertical. La gráfica forma una parábola. El objeto asciende desacelerando hasta detenerse por la gravedad y luego acelera hacia abajo. Su forma cuadrática demuestra que la aceleración gravitatoria es constante durante todo el movimiento. Movimiento circular. La gráfica muestra variación continua del desplazamiento angular. Aunque la rapidez casi se mantiene, siempre actúa una fuerza centrípeta dirigida al centro que cambia la dirección del movimiento. Esto evidencia un movimiento circular uniformemente controlado. Y bueno, eso fue todo. Yo soy Yael y así se demostró cómo una simple motocicleta se relaciona con la física más de lo que queremos en nuestra vida cotidiana. Y pues bueno, espero les haya gustado este video y nos vemos hasta la próxima.